Amén, amén. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hablamos, dimos gracias a Hashem por lo que está haciendo en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo. Y muchísimas gracias a Hashem, que las bendiciones para Dana caigan sobre ti, hija, por parte del Eterno. Y pues bueno, vamos adelante. Vamos con nuestra parasha. Y saben que este mes, esta semana, se juntan las dos parashá. Se juntan las dos parashá que nos quedan del libro de números, de Bamidbar, y esas parashá, pues es la parashá que ustedes leyeron, la parashá Matot, y se junta con la parashá Mazei. La parashá Matot, que fue la que ustedes tienen, significa tribus, así significa, es lo que significa tribus. Y la parashá Mazei significa etapas. Entonces vamos a ver precisamente las tribus y algunas de las etapas por las que anduvo el pueblo, así como que ejercitando la fe, ¿no? Por el desierto. Entonces vamos a comenzar. Ya sabemos que siempre, lo repito, nuestra primera leyada le damos un espacio y luego volvemos a ella. La segunda leyada, mis hermanos, vamos a abrir con todo lo que abarca nuestra parashá, y está en números 32 y corre hasta el 32-42. Es una parashá medio pequeña, ¿eh? Ok, entonces corre del 32 al 32-42. Eso es lo que abarca nuestra parashá Matot que vimos. Y si quieres de una vez la otra te la doy, aunque vamos a ver nada más algunas partes, no vamos a ver exactamente la salida de lo que es la otra parashá, pero la parashá Mazei está del 33-1 al 36-13. Ahí terminamos otro libro más, Baruch Hashem. Dicen los sabios que hay que decirlos unos a otros, Hazak, Benit Hasek. Se los pongo si quieren ahí, pero sé fuerte y nos fortaleceremos. La parashá que vamos a mirar algunos aspectos, los hermanos, de la parashá Matot, que significa tribus, como dije, está el 32 a 32-42, y nuestra segunda leyá, porque ahorita vamos a ver la primera, nuestra segunda leyá está en el 31-1 al 12, al versículo 12, 31-1 al 12. ¿Qué pasa aquí? Se organiza un ataque en contra de los midianitas, en contra de los midianitas. Se escogen a 1000 varones de cada tribu. Se monta un ataque sorpresa para atacar a estos midianitas, como Dios lo había dicho, como Hashem lo había dicho. Y bueno, pues toman la victoria, y ahí hay victoria en la obediencia a Hashem. Hay victoria estructurando nuestras vidas, nuestras almas, nuestros tiempos de acuerdo a Hashem. Entonces, la tercera liyá comienza del 31-13 hasta el versículo 24. Esa es la tercera liyá, 31-13 al 24. ¿Y qué hace aquí Moshe? Moshe y el sumo sacerdote y los príncipes de la comunidad salen a recibir a los que venían de la guerra, que dijimos en nuestra primera leyada. Pero Moshe se molesta porque estos hicieron algo. Habían matado a todos los varones, pero solamente dejaron con vida a las mujeres.
Les dejan con vida a todas las mujeres, pero matan a los varones. Moisés se molesta tanto y va sobre ellos con argumentos que precisamente dice Moisés, hey, ¿por qué dejaron las mujeres con vida? Si precisamente fueron las mujeres de Midian las que causaron, acuérdense que vimos en la otra parasha de Pinjas, las mujeres de Midian precisamente fueron las que causaron toda esa desviación del pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces, dice Moisés, manda asesinarlas, la manda a asesinar a todas, dejando con vida solamente a todas las mujercitas que no habían tenido por ahí relaciones con varones madianitas, no sé si las vírgenes o las que no se habían metido con esos varones. Entonces, se manda también a que se purifiquen. Acuérdense que pues en una guerra hay muertos, ¿verdad? Entonces, hay un mandamiento que ustedes conocen que habla de cuando alguien toca a un muerto, pues está impuro. Entonces, los manda a que se purifiquen. Y es todo un cotorreo, mis hermanos, de todo lo que hace Moshe. Pero la ira de él se levanta porque estos hombres, pues nomás matan a los varones, ¿no? Vamos a quedarnos con las mujeres. Aquí la vieron un poquito fácil, pero no decepción. No decepción, no es lo que uno quiera, es lo que Hashem manda. Entonces, pues ahí está, ¿no? La gran lección. La cuarta ley es el del 31:15 y corre hasta el versículo 41. Vueltos de la guerra, mis hermanos, trajeron, como hemos dicho, los recibieron, el pasó esto con las mujeres, pero también traían un gran botín, traían un botín que tendrían que purificar, tenían que entrar en un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque obviamente los midianitas usaban las vasijas y todo eso para, no sé, para cocer marrano, para cocer puerco, ¿verdad? Entonces estaba totalmente inmundo. Entonces todo el botín que trajeron, pues empieza un proceso de limpieza y un proceso de restauración de todas esas cosas que traían. Y bueno, pues de eso nos habla la cuarta aliyá. Ojalá eso fuéramos nosotros, mis hermanos, ¿sabían? En esta cuarta aliyá, estos varones purificaron todos los utensilios. Ojalá y después de una guerra espiritual que tú hayas tenido, después de luchas, después de decepciones, después de altas y bajas en la Torah, mis hermanos, en el camino de Hashem, qué bueno fuera que entramos en proceso de purificación. Qué bueno fuera que entramos en un proceso de oración, en un proceso ¿se acuerdan cuando nuestro santo maestro decía orad para no entrar en tentación? Entonces, ojalá y después de esas luchas, de esas guerras que tengamos, mis hermanos, nos metamos a meditar, nos metamos a pensar, nos metamos en amoríos con Hashem. Entonces, de eso nos habla la cuarta aliyá. La quinta aliyá corre del 31:42 hasta el versículo 54. 31:42 al versículo 54. ¿Qué sucede aquí? Pues nos sigue hablando de todo lo que se tomó de esa guerra, de todo lo que se obtuvo de esa guerra, cosas que algunas fueron certificadas o santificadas para Hashem, pero como un recordatorio, y se metían en la tienda del Mishkan, ¿se acuerdan? La tienda de reunión. Entonces, se pusieron ahí algunas cosas de mucho valor para recordatorio. Era un recordatorio de aquella guerra que había sucedido y que Hashem mismo le dio la victoria. Entonces, la sexta aliyá está en el 32:1 al versículo 19. Estas aliyá tan cortitas. 32:1 al versículo 19. ¿Cómo abre esta aliyá? Pues esta porción abre precisamente con la propuesta de la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Hashem los había prosperado grandemente a estas tribus, mis hermanos, y viendo que antes de cruzar el Jordán, pues todas esas tierras estaban abundantes, ¿no? Pastos, y entonces ellos vieron eso
porque Hashem nos ha bendecido con mucho ganado. Y al ver eso, pues bueno, plantan aquí una propuesta a Moisés. Llegan con la petición de quedarse del otro lado del Jordán, no cruzar el Jordán y quedarse de este lado, no entrar a la tierra prometida, en otras palabras. Entonces, aquí sonaría un poco raro decir, bueno, Hashem promete una tierra donde fluye leche y miel, pero yo me quiero quedar de este lado. Moshe se molesta un poco, se turba un poco, y eso nos lleva a la séptima leyá. La séptima leyá corre del 32:20 al 42. Y ahí termina nuestra parashá Matot. Entonces, 32:20 al 42, precisamente ahora sí. Moshe se queda con la propuesta de estas tribus de Rubén y de Gad. Pero antes de conceder la petición de estas dos tribus, mis hermanos, pone algunas condiciones. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Que cruzaran y pelearan con sus hermanos israelitas hasta conquistar la tierra. Y que una vez expulsados todos los enemigos, les dice Moisés, una vez que ustedes vayan, peleen con sus hermanos israelitas, bueno, pues podrán retornar a su hogar que han pedido, de aquel lado del Jordán. Entonces, vamos a hablar un poquito nada más de la parashá Masei, para que no se queden ahí sin la parashá. Como te digo, se juntan. No voy a dar la salida, pero voy a hablar un poquito de ella. Y pues esta parashá, mis hermanos, Masei, cuenta los viajes de Éxodo, la muerte de Aarón. Se da la descripción de todo lo sucedido desde que salieron de Egipto hasta la muerte de Aarón. En esta parte de la escritura lo vas a poder encontrar. Se dan todos los datos, todos los lugares. Nos habla también de la ocupación de la tierra. Hashem comunica a Moshe que cruzando el Jordán, mis hermanos, debería precisamente destruir las piedras talladas que tuvieron algunas imágenes por ahí, la idolatría. ¿Hasta dónde? Hasta demolerlo, hasta hacerlo garras. No era así como que tumbo esta estatua y la dejo ahí. No, tenía que hacerlo polvo. Se dan los límites también de las fronteras que Hashem había establecido, de las tierras que les habían dado, de las heredades que Hashem había dado. También se introduce un nuevo liderazgo. Recuerdan, Hashem le dice a Moshe, tú vas a estudiar a Josué, pues te vas a morir. Te vas a morir y no vas a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, en esta porción, tú vas a encontrar un nuevo liderazgo que quedaría en manos de Eleazar, el sacerdote, y Joshua, el hijo de Nun, acuérdense. Entonces, se establece este nuevo liderazgo, se dan las ciudades levitas, la porción de los levitas, y también se forman ciudades de refugio cuando alguien mataba a una persona inconscientemente por un accidente, por ahí dice la escritura, si estabas partiendo leña, se salía el de este y iba así, le tocaba el sortazo a aquel, ¿verdad? De que lo mataras, dice, pues era un accidente, o sea, y estas personas se tenían que meter en esas ciudades de refugio. También se dan aquí en esta parashá. Se habla también de los matrimonios entre las tribus, que, mis hermanos, en aquel entonces hay que entender que estaba permitido casarse con primos lejanos, ¿no? Así como primo hermano, el primo del otro primo, así ya se podía casar, ¿no? ¿Por qué? Porque así permanecería la heredad dentro de la tribu a la que tú pertenecías. Si alguien se casaba, si alguien de la tribu de Gad se casaba con la tribu de Judá, pues ahí se tenían que pasar ahí las propiedades y se iba a hacer la rebambaramba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que precisamente se casaban con matrimonios entre las mismas tribus para que todo quedara en la heredad, en la porción que Hashem
les había entregado. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Lo que siempre has oído. Lo que siempre has oído. Tú y yo no podemos, la mayoría estamos, Baruch Hashem, casados, porque tenemos jóvenes que realmente tienen que dedicar su vida a la oración, tienen que dedicar su vida a la obediencia. Tana, 14 años tienes ya, hija. Tienes que dedicar tu vida a la obediencia, hija. Que no te va a tocar un varón, no vas a escoger un varón que al último te golpee, que al último te trate mal, verbal o literalmente. Entonces tienes que esperar, hija. Tienes que orar a Hashem. Tienes que tranquilizarte. No pasa nada. No pasa nada. Ya verás que de repente, como dicen en los mexicanos, de repente salta la liebre. ¿Verdad? Vas a ver que de repente Hashem tiene ahí a alguien para ti, pero tienes que tener mucho cuidado. Tienes que esperar. Tienes que respirar un poco, así como que dijo eso. Las nenas por ahí ya tienen sus novios y tienes que tener una conexión con Valeria para que hablen un poquito de ese tipo, cómo ella sale a las tiendas, hija, a la calle, y desde los 15 años, viendo a sus amigas de la escuela, algunas ya embarazadas, algunas ya con varios novios, entonces te dañas mucho, te dañas mucho tu alma. Entonces, mucho cuidado, hija, tranquila, tranquila, que Hashem está en control y seguimos orando por todos ustedes. Entonces, con esto se termina el libro de los números. Hazak, Hazak, Benid, Hasek. Esfuérzate, esfuérzate y nos fortaleceremos. Así es que ya terminamos un libro más, entramos al libro de Deuteronomio con la ayuda del cielo y a seguir adelante, a seguir adelante. No importa todos los ruidos que se oiga, todavía se oyen ahí vocecitas. Entonces, no importa, no importa. Baruch Hashem, que el Señor está haciendo grandes cosas en mi vida, espero en la vida de ustedes, pero hay que dejarlos. Hay que dejarlos porque, como le decía ahorita a Dana, a Vale, Hashem tiene el control. Hashem tiene el control de todo. Hashem todo lo ve, Hashem todo lo juzga. Entonces, hay que dejarlos. Hay que dejarlos que sigan por ahí echando algunas mentirillas, ¿verdad? Que Hashem les perdone, que Hashem nos perdone y que tenga misericordia de todos nosotros, porque a lengüita que dice Santiago, esa cosa tan pequeña, dice, es un mal tan grande y tan duro de controlar, pero bueno, Baruch Hashem. A esforzarnos de ser valientes y a fortalecernos unos a otros. Ok. La primera porción de esta parasha está en el 32 al versículo 17, ahí un poquito cortita. Como dije, esta parasha, Matot, tribus, es la primera porción en la que vamos a estudiar de nuestra parasha. ¿Qué nos habla? Nos habla de votos. Nos habla de los votos, hermanos. Y quizás tú ya has hablado o has escuchado mucho los votos. Pero los votos también se traducen como alianza. Aunque no vamos a tocar mucho ese tema, porque es muy amplio, muy hermoso, y ahí sería meternos a todos los votos y las alianzas que se hicieron con el pueblo de Israel. Pues te prometo que será cuestión de discipulados. Pero en este asunto, ¿cómo abre nuestro parashá? Se dice quién tenía la autoridad para tirar esos votos, para derrocar, digamos así, esos votos, una vez que ya los habías hecho. Entonces, si no sabías, pues ya lo vas a saber aquí, de que si cuando tú haces un voto, cuando tú dices yo hago, te metes con tu lengua en un voto con Hashem, que sepas que hay alguien que los puede tirar, hay alguien que los puede derrotar, y bendito sea Hashem, que Hashem respeta eso. Mis hermanos, cuando te des cuenta lo grande de lo que Hashem ha hecho en ti, lo grande que eres ante los ojos de Hashem, como mujer y como varón,
Vas a saber estas cosas de una manera, pero te las vas a meter al alma. Porque Hashem respeta al profeta, respeta aquí en este contexto al padre de familia. Cuando la mujer hacía un voto, o una chica que vivía con sus padres, que no había conocido varón, cuando ella hacía un voto con Hashem, bueno, pues aquí nos dice que su padre, cuando lo oía el papá, el papá podía decir, no, ese voto es inválido, no se va a llevar a cabo, y quedaba libre de cualquier amarradura que hizo con su voto. Entonces, mira cómo Hashem da ese poder al varón para derrocar un voto. En caso de la chica, si la chica estuviera casada, pues el varón, el esposo, también puede derrocar ese voto y decir, no, mi esposa no va a hacer esto y esto y esto porque se precipitó en este asunto y no, esto no conviene espiritualmente hablando. Entonces, tenía un lapso de tiempo, por supuesto, tenía un lapso de tiempo donde se escuchaba y, si no me equivoco, tenía nada más un día para derrocar ese voto. Si lo escuchaba y no decía nada, pues entonces se tomaba como que el papá o el esposo de la chica estaban de acuerdo con el voto y pues ya no se podía derrocar nada. No tiene que ser rápido el asunto. Eh, muy bien, vamos a hablar del primer pasaje, el primer versículo. Tiene unas palabritas por ahí, unas palabras pequeñas ahí que vamos a hacer un poquito la diferencia. En el primer versículo aparece ahí abajito por ahí, eh, pero solamente se puede ver por ahí con los lentes hebreos, mis hermanos, porque pues no aparece mucho en nuestras Biblias regulares, pero aparece esto. Dice, esta es la palabra que ordenó el Eterno. Así aparece. En el, se me perdió aquí a ver, dame un poquito de tiempo. Ay, bueno. Abajito, cuando dice, nomás que en la Reina Valera aparece, esto es lo que Jehová ha mandado, así aparece en el versículo, pero en hebreo dice, esta es la palabra que ordenó el Eterno. Y vamos a mirar aquí algo, ¿ok? Seha Dabar, eso así se pone en hebreo. Zeha Dabar. Esta es la palabra, o este es el plan, este es el propósito que Hashem tiene. Entonces, Seha Dabar, eso es lo que significa, esta es la palabra, esta es la palabra. Y luego ya dice un pasaje, sigue diciendo que ordenó el Eterno. Entonces, en otros lugares, ay, sí, ya habíamos quedado. Ok. Ahí está. Si no sé mucho, se lo escribo con mayúsculas, Seha Davar, así como se escucha. Ze, con la tzadik, Ze, Seha Davar. Esta es la palabra. Por supuesto, el pasaje sigue diciendo que ordenó el Eterno. Pero en otros lugares, cuando habla Moisés, aparece solamente esta frase. Así dijo el Eterno. En otros lugares, cuando Moshe habla, así dijo el Eterno, dice, o así dice el Eterno. Pero aquí se usa la palabra, esta es la palabra que el Eterno ordenó. Entonces, en otros lugares, como dijimos, aparece solamente así dijo el Eterno.
Los demás profetas, mis hermanos, también usaban estas mismas palabras en sus profecías. Pero en este caso específicamente, Moshe no dice, así dijo el Eterno, sino que lo que ya dijimos, esta es la palabra del Eterno. Como dije, los demás profetas también usaban esta misma palabra cuando dice, así dijo el Eterno. Siempre para las profecías, los profetas usaban también esta palabra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la palabra. ¿Qué es esto? Esta es la palabra que mandó el Eterno. Sehadabar. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre esta es la palabra que mandó, esta es la palabra, y entre así dijo el Eterno? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver un comentario que me encanta mucho siempre citar y me gusta mucho buscar en sus comentarios, el comentario de Rashi. Dice esto, ¿qué explica Rashi? Rashi explica de esta manera. Cuando los profetas hablaban, ojo aquí, porque va la diferencia. Cuando los profetas hablaban, podían ver la visión, mis hermanos, que Hashem les mostraba como una película. Igualito que una película. Hashem se le mostraba, se revelaba su gloria al profeta y se miraba como una película. Así dijo el Señor, así dijo Hashem. Así lo podían mirar. Ellos, Hashem se los mostraba, el mensaje, luego ellos se lo daban al pueblo, pero se les mostraba así como una película. En el tratado, en el Talmud, en el tratado de Beyamot, así, de Yevamot, así como lleva, llévatelo para allá, así como Yevamot 49 en el Talmud, dice esto, todos los profetas veían esa visión especial, mis hermanos, ciertamente como una película, lo vuelvo a repetir. Pero el espectáculo de todo lo que veía Moshe era mucho, muy diferente. Era más claro, era más brillante que los demás. Era como un espejo brillante, dice Talmud. Era como un espejo brillante de todos los detalles exactos que el Creador quería. No de una forma general como en los profetas, así como una película así pasadita, entonces el profeta iba y predicaba al pueblo, no así con Moshe, no así con Moshe. Esto era muy detallado con Moisés, porque recuerden que cuando se le dio la orden de hiciera el Mishkan, acuérdense que se le enseñó algo, el modelo espiritual. Entonces era cada detalle. ¿Y se acuerdan cómo lo hizo? Que esto se ponga aquí, que esto se ponga allá. Ok, entonces, hace dos, desconectó la cumpleañera. Entonces, no así con Moshe, no así con Moshe. Moshe tenía todos los detalles exactos de estas cosas que el Creador quería, pero como dije, no de una forma general, sino de una forma exacta. Los demás profetas miraban el asunto muy general, pero sin detalles exactos. En otras palabras, si tomamos el asunto de Moisés, esto que estamos viendo, mis hermanos, que miraba los detalles que Hashem le presentaba como un espejo, y los profetas como un espejo borroso, que no tienen claro los detalles exactos. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre estas dos palabras. Esa es la diferencia. La claridad que consiguió Moisés por su comunión con su Padre que está en los cielos. Le hablaba cara a cara, con detalle, claramente, como un espejo claro. Cuando tú te miras al espejo y tiene por ahí manchas de dedos y no sé qué, pues no miras muy bien, ¿no? Así cuando sale uno a bañarse, ves cómo se pone el vapor. Así miraban, digamos así, los profetas las profecías, pero Moisés no. Moisés lo miraba claro. Entonces, por eso es que esta es la palabra.
Esta es así, exactamente. Y eso te habla, no así dijo el Señor, sino que esta es la palabra. Eso te habla entonces de la grandeza de Moisés, la claridad a la que llegó Moshe para ganarse que Hashem le hablara cara a cara, con detalles claros, como mirando por espejo. Y podríamos decir, bueno, pues yo no soy Moisés, ¿verdad? Yo no soy Moisés, ni ningún profeta, ni... Entonces, ¿qué puedes aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué se aprende para mí? Pues creo que la lección es muy simple. Mis hermanos, la claridad a la que tú puedes llegar ahora, ¿dónde está? Está en Yeshua. La claridad a la que tú puedes llegar, escúchame bien lo que te estoy diciendo, la transparencia a la que tú puedes lograr del mensaje divino para que te salgan bien las cosas aquí en la tierra, por supuesto, para que ya no desobedezcamos más a la bendita Torah. La claridad del mensaje, mis hermanos divino, para que tus hijos y tus hijas formen descendencias temerosas y amorosas del el santo nombre, el santo bendito sea, está en Yeshua. Escúchemelo bien, escúchemelo bien. Tenemos la gran posesión y la gran bendición de acercarnos a nuestro Padre que está en los cielos a través de los méritos de Yeshua, cosa que ya sabes, pero con la intención de elevarte, de no quedarte en el mismo lugar. Vamos a ver este asunto del espejo, por ejemplo, el que hablaba Pablo en 1 Corintios 13:12, por favor. Vamos a ver aquí, si me consiguen, por favor, 1 Corintios 13:12. Primero Corintios 13:12. Fíjate, Pablo aquí habla de un espejo. Dice, ahora vemos por espejo. ¿Están por ahí? En 1 Corintios 13:12. Dice así, ahora vemos por espejo, oscuramente, dice el rabino Shaul. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Se acuerdan cómo miraba Moisés cara a cara? ¿Se acuerdan cómo dijimos que miraba Moisés a Hashem? Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero habla de un espejo y habla de partes oscuras que no se han revelado. Ahora conozco en pedazos. Ahora conozco en partes. Segundo a los Corintios, por favor, 3:18. Segundo a los Corintios 3:18. Sigue hablando Pablo de este asunto. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. A ver, ahorita estaba diciendo que se miraba muy borroso el asunto, un espejo borroso. Y si ahorita estamos como borrosamente, aquí en 2 Corintios dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A ver, ojo aquí, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Pero habla del espejo, un espejo que se te quitó, un espejo que ya está borroso. Todos mirando a cara descubierta, dice, ya estamos mirando a cara descubierta. Y aquí el asunto no es borroso como decía antes.
Todo, absolutamente todo está listo. Dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta como la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria de la misma imagen del Señor, por supuesto, a través del Ruach HaKodesh. Entonces te habla de una transformación. Te habla de que, mis hermanos, a ver, atención aquí. No podemos olvidar nunca, jamás en la vida, quién fue Moisés para el pueblo judío y quién es Yeshua para nosotros. No, no te puedes perder aquí. Entonces, siempre tenemos que ubicarnos en la figura de Moisés como mediador y en la figura de Yeshua como mediador. Acuérdense que los mediadores conocían las dos partes, tenían que conocer las dos partes, a Hashem y al pueblo, para poder interceder, para poder hablar. Entonces, hay que no perdernos aquí de quién fue para el pueblo judío Moisés, pero quién es para nosotros Yeshua HaMashiach. En una cosa coincidimos, los dos fueron mediadores. La cosa aquí es que tanto uno como el otro, mis hermanos, desarrollaron una grandeza espiritual de la que estamos hablando, que Moshe hablaba cara a cara y que se diferenciaba de los otros profetas por esa relación con Hashem. Es por eso que Moshe viene siendo para los judíos el profeta más grande que ha pisado la tierra. Para ellos, Moshe es el profeta más grande que ha pisado la tierra, para los judíos. Pero nuestros libros enseñan que Yeshua es más grande que Moshe, es más grande que el templo, es más grande que todas las cosas. Yo soy la ley de Moshe. Pero no podemos olvidar las funciones del mediador, que tienen que conocer las dos partes como mediadores para interceder por ti y por mí. Y una vez que se interponen los méritos de Yeshua, para ti y para mí, entras, como dije, no vamos a hablar de los pactos, pero entras a ese pacto y tienes la oportunidad de precisamente hacer la función de mediador entre los pecadores, entre los que no aman a Hashem, entre los que no obedecen a Hashem. Tú tienes esa oportunidad. Tú tienes la oportunidad de entrar cara a cara con Hashem, de hablar de Hashem. La grandeza de la función de un mediador, hablando de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, mis hermanos, debería inclinar nuestros corazones a la búsqueda espiritual siempre, debería inclinarlos a luchar por obtener también la grandeza de esos dos mediadores, espiritualmente hablando. Debería de darnos la fuerza para mudarnos de los antiguos pecados, abandonar nuestras prácticas, dejar cosas que no han funcionado ya durante mucho tiempo. Y a esto se refería el rabino Shaul cuando escribe en su carta a los Efesios, mis hermanos, refiriéndose a una grandeza, a una estatura espiritual. Mira lo que dice Efesios 4:13. Vamos al libro de Efesios, mis hermanos. 4:13 dije. Entonces, en nuestra parashá podemos ver la grandeza de Moisés cuando dice, esta es la palabra, porque no se le ocultaba ninguna revelación, todo era dado. Esa es la diferencia de Moisés y otros profetas, pero la diferencia de Yeshua HaMashiach a Moisés es que Yeshua HaMashiach es más grande que todas las cosas. Y también se le da esa autoridad, esa investidura de poder por la obediencia que tenía su padre que está en los cielos, porque nunca se quedó con la honra y la gloria. Entonces, eso debería darnos a nosotros, mis hermanos, fuerza para seguir adelante. Dice Yeshua, ya yo vencí al mundo, te toca a ti vencerlo ahora. Pero tenemos que buscar esa grandeza de la que hablaba, de la que habla el rabino Shaul en Efesios. Habla de una estatura espiritual. ¿Por qué habla de una estatura espiritual? Efesios 4:13, si no me equivoco. Ay,
Estoy en Gálatas. Vamos a Efesios 4:13. 13 en adelante. Dice, fíjate de qué habla el contexto. Está hablando de la unidad del Ruach HaKodesh, ¿ok? Este es el contexto cuando habla de una fe, un bautismo, un Señor, dice, y un Dios, el Padre de todos. Ojo, para que vea usted que no está en una doctrina de locos, mis hermanos. Un bautismo, una fe, un Señor, dice, y un Dios, el Dios de todos. Ese es el contexto. Luego habla del asunto de que a cada uno de nosotros nos fue otorgada la gracia de Mesías. Ese es el contexto. Pero vea lo que dice el 4:13. Dice, hasta que todos, otra vez vuelve a decir todos, como en otro pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Hashem, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mesías, otra vez, habla de una estatura espiritual. Por supuesto, no está hablando de una estatura literal, que todos deberíamos de haber sido el tamaño de Yeshua, no. No, está diciendo, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de este varón perfecto, de la plenitud de Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Yeshua el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero fíjate de qué habla. Fíjate de qué habla. Que tanto el pueblo judío como ama tanto a Moshe, y que fue el hombre más grande que pisó la tierra, para nosotros es Yeshua HaMashiach, el hombre más grande que pisó la tierra. Entonces, ese mismo Yeshua, mis hermanos, te introduce a ti a que busques ese poder. Hay una grandeza espiritual de la que nos estamos perdiendo, mis hermanos. Alegres y sonríe, que Hashem le ama muchísimo, y ahorita está usted aquí estudiando Torah. Hay una grandeza, según Pablo aquí en Efesios, hay una grandeza espiritual que hay que alcanzar. Hay un poder operando dentro de nosotros para poder obtener ese estatus espiritual, esa grandeza espiritual. Pero dice que esa grandeza está en Yeshua. Esa grandeza está escondida. Esa energía espiritual está en la persona de Yeshua. A Yeshua, aquel que se dice usted y yo tener en su corazón. A ese, al que opera dentro de usted, ahí está la grandeza escondida. Una vez que usted decide recibir los méritos de nuestro santo maestro, del Rey de Israel y del mundo, mis hermanos, entra a ese pacto, entra a ese poder, pero requiere una mudanza del viejo hombre. Requiere una mudanza, mis hermanos, no podemos estar igual. Requiere que usted destruya las cosas antiguas. Tienes que aprender a buscar ese poder espiritual que está detrás del Mesías para vivir como una persona nueva y no ser la burla de los demás allá afuera. No ser la burla de los demás allá afuera, que profesamos tener a Yeshua, profesamos tener al maestro más grande de todos los tiempos, profesamos que nuestra religión, si se falta una mejor palabra, profesamos que nuestra religión es el judaísmo de Yeshua, pero no podemos ser igual a los demás. ¿Qué es? Identifica, por favor, qué es lo que te mantiene lejos de buscar esa estatura espiritual. ¿Qué es lo que te mantiene lejos de ese poder espiritual ofrecido por Yeshua HaMashiach? ¿Qué es todo aquello que te aleja tanto de las promesas de Hashem, de la bendita Torah, de las palabras de Mesías? ¿Qué es aquello que te mortifica tanto para no buscar un estatus espiritual mejor, mi hermano, mi hermano? Sonríe, que Hashem le ama. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que te mantiene lejos de buscar
un estatus espiritual mejor, para que obedezcas más, para que tus hijos te obedezcan, para que vean que eres real, que no nada más hablas con tu boca, que vives la Torah, que eres real. ¿Por qué no buscar esa grandeza de la que Pablo habla, esa estatura espiritual a la que todos llevamos, tenemos una cita ahí? Todos debemos de llegar sin falta a buscar la estatura espiritual de nuestro Mesías como nuestro mediador. Porque si para los judíos Moshe fue el hombre más grande y su mediador más grande, pues imagínate nosotros que tenemos la alianza con Mesías, que es más grande que todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que te detiene tan lejos? Para no conocer Torah, vivir Torah, hablar Torah. Eso es lo que te ofrecen Yeshua HaMashiach. Mira ahí mismo, por ejemplo, en Efesios, ahí abajito, tiene que tener tu Reina Valera un título, aunque yo tengo también otra escritura, pero observa, de aquí quizás podamos aprender algo referente a la pregunta que te hice. ¿Qué es lo que te mantiene lejos de esa estatura espiritual? Mis hermanos, déjame te digo algo aquí. Podemos pasarnos toda una vida en niveles espirituales muy bajos, muy, simplemente sobreviviendo, muy bajos. Un día lees, 3 días no, 2 días, horas, una semana entera no. Tu nivel espiritual es muy bajo, que el Señor no lo permita. Y pues te puedes pasar años engañándote a ti mismo, que estás en Mesías, que estamos en el olivo natural, con una vida muy baja espiritualmente hablando, por no buscar la estatura espiritual que está detrás de Mesías, que fue recibida por Hashem a través de sus méritos como tu mediador, como mediador Moshe del pueblo de Israel. El pueblo de Israel buscaba sus méritos. Entonces, nos podemos pasar, mis hermanos, toda una vida en un nivel muy bajo espiritualmente hablando. Siempre, con tanto problema emocional, con tanta cosa, con tantas desalegrías, porque no maduramos, no subimos un nivel espiritual a la estatura de la medida de la fe de Mesías. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene tan lejos? ¿Qué es lo que te mantiene atado? ¿Estás amarrado por quién? Si Yeshua HaMashiach ya te desató. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Como hemos hablado en otras ocasiones, el ruido del mundo. A ver, ¿cuál es el problema? Pues fíjate ahí mismo en Efesios 4:17 al 19. Pablo, el rabino Shaul, da una descripción de ciertas cosas que podrían mantenernos alejados de ese poder que ofrece el Mesías y no solamente alejados, porque en esta lista que da, las consecuencias son terribles. Observa lo que dice Efesios 4:17 al 19. Ahí abajito de lo que venimos leyendo, tu Reina Valera tiene que tener un texto que dice la nueva vida bueno, pues aquí está en Cristo, ¿no? La nueva vida en Cristo. Pero hablamos de la nueva vida en Yeshua HaMashiach. Entonces, dice aquí, del 4:17 al 19. Vas a ver la lista que da Pablo, la que supuestamente debes tú de vivir. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Acuérdate que este libro está escrito a los gentiles, no está escrito a judíos. Entonces Pablo, como rabino, dice aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. Ojo, Pablo está diciendo aquí a Efesios, ustedes son gentiles, ustedes no son judíos, pero han recibido los méritos de Mesías. Aquí arriba está diciendo que todos lleguemos al estatus espiritual de Mesías. Aquí abajo está diciendo, ahí te va lo que se requiere para estar en Mesías. Porque está hablando del estatus, está hablando de lo que ofreció Yeshua HaMashiach. Y aquí abajo está diciendo, esto pues digo, o sea, esto es lo que tienes que hacer para llegar al estatus espiritual de Mesías. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles, como los otros gentiles. Entonces,
Había gentiles que seguían en su idolatría, había gentiles que seguían enredados con el mundo, había gentiles totalmente echados a la perdición. Y Pablo, a este libro de Efesios, a los gentiles que ya habían recibido los méritos de Yeshua, les dice, a ver, esto se requiere para caminar en Yeshua, en la nueva vida de Mesías, que ya no andéis como los otros gentiles. Uno, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Dice que andan en la vanidad de su mente. Ese es el primer problemita que ve Pablo en los gentiles que no han dejado sus cosas y ahora no están en Mesías. Entonces Pablo dice, esto es lo que se requiere, que no pienses igual que los otros gentiles que no se han convertido a Yeshua y no andes en la vanidad de tus mentes. Listo, deja eso primero. Esto es lo que se requiere. Que dejes la vanidad de tu mente, porque te juegan muchos caminos, ¿no? Y si le hago así, y si le hago así, pero menos el camino de la bendita Torah. Entonces, Pablo es lo primero que ve, que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente y que tú que conoces a Mesías no puedes pensar igual, no puedes andar igual, no puedes caminar igual. El segundo versículo, que es el 18, dice, teniendo, ojo, fíjate nomás qué cosas aquí dice Pablo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Qué es que te diga algo? Pone mucha atención aquí. Pone mucha atención aquí porque la frase se oye muy fuerte, pero te la voy a explicar para suavizarla. Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí, porque quiero que lo leas con tus ojos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, el versículo 4:18, dice, entenebrecido, ajenos a la vida de Hashem, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí te va la frase dura, pero que es muy cierta y que te la voy a suavizar. Te lo he dicho. Un ignorante no puede amar a Hashem. Un ignorante no puede amar a Hashem. Un tonto no puede amar a Hashem. ¿Por qué? ¿Cómo vas a saber? Si hemos dicho que Yeshua HaMashiach dice, y este es el amor a mi Padre, que cumpláis los mandamientos. O sea, usted le demuestra el amor a Hashem cuando cumple mandamientos. Una persona ignorante que no conoce mandamientos, ¿cómo va a cumplir los mandamientos? Una persona que no se educa en la escritura, que no se educa en la Torá. A eso me refiero cuando digo que un ignorante no puede amar a Hashem. A eso me refiero. Alguien que es ignorante de la Torá. Así es que, por favor, usted no califica aquí, Baruch Hashem, no nos ofendamos y veamos este asunto por otra onda, ¿eh? Que no es. Pero aquí está diciendo Pablo. Usted léalo con sus propios ojos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí está. Ya usted no entiende nada, ya usted no sabe nada, como que le parece que no entiende la Torah. Alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo está diciendo, los otros gentiles a los que yo te estoy diciendo que no te debes de comportar igual que ellos ni comparar a ellos, son ignorantes de la vida de Hashem. Son totalmente ignorantes por la dureza de su corazón. Entonces, cuando Yeshua HaMashiach llega a su vida, mi hermano, mi hermana, no te debes de llenar de esa dureza de corazón. Al contrario, debes de abrir tu corazón y entender qué está diciendo Hashem, qué está pidiendo Hashem y hacerte responsable de los mandamientos de los cuales tú y yo somos responsables precisamente. Entonces Pablo dice, la dureza del corazón de los otros gentiles es causada porque no conocen la vida de Hashem, la vida de nuestro Señor, nuestro Adoni, Yeshua. Entonces por eso la pregunta, ¿qué es lo que te mantiene lejos de buscar el crecimiento espiritual siempre? Baruch Hashem, si tú siempre estás buscando, Baruch Hashem, si tú siempre estás dispuesto, que el Eterno te bendiga y en verdad te dé sabiduría para obtener Torah, por supuesto. Pero Pablo está diciendo, los gentiles que no han recibido tienen una dureza de un corazón terrible. En otras palabras, usted y yo
No podemos tener un corazón duro, un corazón entenebrecido, porque usted ya tiene a Mesías. Y Pablo dice, usted no se debe parecer a los otros gentiles. Versículo 19, hablando de los mismos gentiles, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Después de que perdieron la sensibilidad. Mucho cuidado, mi hermano, mi hermana, porque, ojo aquí, no puedes perder la sensibilidad. Siempre tienes que permitir que Hashem te hable, que seas sensible a la voz de Hashem, al sentimiento transmitido por el Ruach. No puedes perder la sensibilidad. Jóvenes, señoritas, no pierdas la sensibilidad a la voz de tu padre o de tu madre. No seas insensible. Y estás ahí como una tortuga comiéndose una hierbita y va. Así como que, ajá, mira, haz esto. Y el otro, ok, ya estás. No pasa nada en tu vida. Ah, ¿de qué te ríes, Stephanie? Tú, bueno, el de la tortuguita. Son cosas, imagínate una tortuguita comiendo una hojita, ¿va? Así como que bien quedito, bien sacada de la pena. Y tú, mira, mi hijo, es que por favor, si me puedes ayudar aquí, si me puedes levantar la mesa, si puedes. Ajá, ahí voy, mañana. Ay, como la tortuguita, ¿va? Qué insensible eres. ¿Qué te está pasando a ti? Tan joven. Si fuera el caso, no estoy inventando la piedra a nadie. Aloja siempre por tu vida. Entonces, si fuera el caso, joven, aquí también, jovenzones, grandones, si fuera el caso, ¿qué te pasa? A ver, ponme atención, joven. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema con Hashem? ¿Cuál es tu problema con la Torah? ¿Cuál es tu problema? ¿No sabes que Hashem también tiene para ti mandamientos? ¿No sabes que Hashem también a ti te ama? ¿No sabes que eres una pequeña princesa de Hashem? ¿Cuál es tu problema entonces de no obedecer? Ya estás como la tortuguilla, volteando. Mi hija, por favor, mi hijo, sácame la... Ajá. ¿Cuál es el problema, jóvenes? ¿Qué insensibilidad hay? Ahora, los adultos no nos quedamos cortos. Acuérdese que aquí está hablando de pactos y promesas. Si usted prometió algo a sus hijos, más vale que le dé y le dé duro. Entonces, ojo aquí. Si es un matrimonio, una mujer o un varón insensible a la voz de Hashem, luego se refleja en los hijos, insensible los hijos a la voz del padre, de la madre y por supuesto a Hashem, pues entonces ¿qué clase de matrimonio tenemos? ¿Qué clase de hogar tenemos? No es un hogar fundamentado en la Torah, no es un hogar que busque y se recargue en lo espiritual de Hashem, en lo que te ofrecen los méritos de Yeshua. ¿Cuál es el problema? Pablo aquí mira esos problemas, la insensibilidad, la dureza del corazón y la vanidad de la mente. Y esto Pablo se lo achaca a que no conoces a Hashem, no conoces la vida de Hashem. Y este es el problema. Pablo aquí da la descripción, mis hermanos, de ciertas cosas que podrían alejarte de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, que no quieres obedecer. No se te olvide no se te olvide el asunto de la tortuguita. Ahí estás. ¿Qué eres? ¿Eres sarcástico? ¿Estás de sarcástico? ¿Estás de desobediente? ¿Eres un insensible? ¿Tienes un corazón duro? Hay que remediar eso. No te puedes quedar ahí. Hay que remediar eso. Hay que solucionar eso. ¿Cómo? Hágase sensible a la vida. Hágase sensible a la voz de Hashem, a las necesidades de los demás. Hágase sensible a todas esas cosas. Recuerde siempre esto.
Estas semanas son duras, mis hermanos, se los dije, oren, oren a Hashem, acérquense más a Hashem en estas semanas del cuarto mes. Ya sabemos cuál es. Dicen los sabios que su nombre se ha borrado, el mes de Tamuz, que su nombre se ha borrado, dice. Porque acuérdense que ese nombre se dio después de la idolatría, después de que salieron de la idolatría de Babilonia, entonces no lo quieren pronunciar. Entonces cuando se oiga usted el cuarto mes, pues ya sabe cuál mes es. Entonces, volviendo, mis hermanos, al asunto del cuarto mes, porque quiero ir emparejando estas cosas para no quedarnos sin parashá y sin el asunto del cuarto, de lo que sucedió el cuarto mes. Ahí te va aquí. Te voy a dar servicios de los que sucedían en el templo. ¿Cuáles eran los servicios del templo? Porque la vez pasada hablamos un poquito de esto. Traté de enlazar el asunto del templo, lo precioso que era el templo con el celo de Pinhas. Entonces, en esta ocasión, que te hablo de transformarte, de buscar, de mudarte a terrenos espirituales, quiero hablarte del servicio que se hacía en el templo. Cada día en el templo. ¿Qué sucedía? Ahí te va. El servicio en el templo, cada día se realizaban obviamente diferentes servicios que el Creador había ordenado. Las ofrendas diarias de las festividades, los cantos, la limpieza de los utensilios. Estoy citando aquí lo que tengo escrito. Entre otros aspectos que eran acompañados, ojo, todo lo que se daba, mis hermanos, era acompañado de algo. ¿De qué te puedes imaginar? Todas esas cosas, ofrendas y servicios, eran acompañados de un corazón dedicado a Hashem. Ojo, ojo, porque los servicios del templo no pueden ir y presentarse, aventar el becerro, y ahora está el sacerdote, y ahora los levitas están el diezmo, a ver qué hacen con él, y esto y lo otro. No, así no era el asunto. El asunto aquí era que lo que había ordenado Hashem se tenía que acompañar de un corazón dedicado a Hashem, de una entrega completa hacia la divinidad del Creador, porque ahí moraba la divinidad de Hashem en el templo. Nunca se te olvide eso. Tú tienes una porción divina porque ahí mora el Ruach y tú eres el templo, amado mío. No pierdas pisada ahí, para que aprendas a valorarte, a quererte, en el sentido espiritual, por supuesto, en un sentido egoísta. Aprende a quererte, a valorarte como mujer, como hombre de Hashem. Conoce la vida de Hashem. Entonces, todo lo que tú hagas, como lo que hacían aquí, tiene que ir dedicado de un corazón ya totalmente dedicado a Hashem. En otras palabras, lo que venimos diciendo, mis hermanos, tenían una estatura espiritual de la que habla Pablo, el rabino Shaul, habiendo dejado ya la idolatría de Egipto, como Pablo dice, dejen ya la vida de los otros gentiles, ustedes no son igual que ellos, y dedicaban su corazón, porque ahí estaba la divinidad de Hashem en el templo. Entonces, ¿qué servicios se ofrecían? Ojo aquí el primero. Se encendía la luz de la luminaria. Ese era el servicio al templo. Cada día se encendía la luz de la luminaria continua. Ya sabes cuál era ese. Ese era el primer servicio. Y si le sacamos una aplicación, cuando dice que aquel sacerdote, aquella gente, encendía la luminaria cada día. ¿Qué tienes que hacer tú entonces cada día? Según lo que dijo el rabino Shaul, que te alejes de los otros gentiles, que te alejes de la forma de vivir de los otros gentiles, para dedicar tu corazón a buscar el crecimiento espiritual ofrecido por Mesías. ¿Cuál es el asunto aquí? Se ofrecía el encendido de las luminarias, el encendido de la luz. Usted ya sabe que la Torá se nos representan muchas cosas. Una de ellas es la luz. Cada día usted debe de prender la lámpara. De cada día continuamente
debe de prender la Torá en su corazón, la Torá en su vida, para que ese corazón vaya agarrando forma y se dedique a Hashem. Se dedique a Hashem valorando la divinidad de su templo, como en aquel templo que tristemente fueron destruidos o sitiados más bien en este mes. Perdón. Entonces, eso se hacía. El encendido que ahora nosotros tenemos que prender esa luz diaria. Otra cosa que se hacía diariamente, ahí te va. El segundo era quemar el incienso. Cada día, mis hermanos, cada día, el encendido de las luminarias en el templo, cada día quemar el incienso. Y ya sabes que esto era la mezcla de dos especies de olor fragante a Hashem. Entonces, dijimos que el encendido de las luminarias en el templo era ahora referente para nosotros, la enseñanza para nosotros, era encender la Torá cada día en nuestro templo. El segundo, quemar el incienso cada día. ¿Qué es el incienso en el nuevo pacto para nosotros? En el mal llamado nuevo pacto. ¿Pero qué es el incienso para nosotros? Las oraciones. En el Brit Hadashah, según nuestros libros, nuestros sabios, dicen que el incienso son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe de prender la Torá y que usted debe de quemar incienso. Debe de orar a Hashem. Debe de pedir a Hashem. Debe de clamar a Hashem. ¿Cuál era el tercer servicio diario que se hacía? Ofrendas de sal. ¿Qué es esto de las ofrendas de sal? ¿Has escuchado tú de las ofrendas de sal? Ofrendas de sal. Todas las ofrendas que se ofrecían en el altar, todo lo que se ponía en el altar, pues debían ser acompañadas con sal. Yo sé que por ahí se manejaba que hay que salar esto y otro, pero ¿cuáles ofrendas de sal? ¿Qué representaban las ofrendas de sal? Las ofrendas de sal que se ofrecían cada día representaban, mis hermanos, un pacto de amistad. Usted se sentaba a comer, es más, fíjate que en Shabbat, el rabino con el que estuve en Shabbat, él tiene su vasijita de sal. Y cuando parte el pan de Shabbat, moja su porción en la sal. Pero estas ofrendas que se hacían diarias era como un pacto de amistad. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de este pacto de sal o un pacto de amistad? Atención aquí. ¿Con quién está usted peleado? ¿De quién está usted lejos? ¿Éramos enemigos de quién? Este pacto de sal es como un pacto de amistad. Y según nuestros libros, mis hermanos, dice claramente que usted estaba peleado con Hashem. Nada más y nada menos que estaba lejos de Hashem. Teníamos enemistad con Hashem. ¿Y quién lo metió a usted a esa amistad? Ahí me agarró aquí los méritos de Yeshua. Dice nuestros sagrados libros, mis hermanos, que Yeshua estaba reconciliándolo a usted, o Hashem estaba reconciliándolo a usted con él mismo a través de los méritos de Yeshua.
un pacto de amistad. ¿Recuerda a quién se le llamó amigo en el antiguo pacto? Abraham, el gran amigo de Hashem. Un pacto de amistad. Entonces, esa es la aplicación de lo que podemos aprender. Que usted estaba peleado con Hashem. Teníamos ahí broncas por el pecado que nos alejaba de él. El Mesías nos reconcilió con él. Otro, aquí por aquí se nos está acabando el tiempo, pero te lo voy a dar rapidito, ¿ok? Para que tengas los servicios que se hacían cada día. El cuarto era cantos de los levitas. Fíjate que todo esto, mis hermanos, si pones atención, todo esto se hace en una congregación. Las oraciones, que es el incienso, el encendido de la luz, que es leer la Torá todos los días, estar juntos, creyendo una sola fe, un solo bautismo, un solo Mesías, un solo Dios, un pacto de amistad. El cuarto era el canto de los levitas, y aquí pues también se canta, ¿no? En la congregación. Entonces, el quinto era la limpieza del altar después que se quemaban las ofrendas. Acuérdense que ya lo vimos eso en una parashá. Se tenía que limpiar el altar después de ser quemadas las ofrendas. Sexto, la presentación de los panes de la proposición. Acuérdate cuántos eran. Eran 12 panes. 12 panes. ¿Por qué? ¿Por qué 12 panes? Porque representaban uno a cada tribu. Entonces, los panes de la proposición eran 12 panes que representaban las 12 tribus, y que si tú me lo pones más adelante, pues representan también los 12 apóstoles. Entonces, la séptima, otra vez la quema del incienso, pero esta vez la quema del incienso en Yom Kippur o Yom HaKippurim. Acuérdese que dijimos que se entraba el sacerdote una vez al año, pero esto también se ofrecía en el templo, no era diaria. El lavado de cobre, para ofrecer todas las ofrendas de tanto uso múltiple y esto y lo otro. ¿En cuál vamos? Todos en el 9. Las ofrendas diarias. Tienen que llevar muchas ofrendas diarias a Simre. ¿Por qué? Porque acuérdese que cada pecado era un borrego, era un becerro, era un carnero. Entonces, imagínate. Mis hermanos, imagínate que cada sacrificio, los levitas tenían que estar cantando. Cantando y cantando y cantando. ¿Cuántos sacrificios presentó Salomón una vez? Pues todos esos sacrificios, cante y cante y cante los levitas. Imagínate la garganta de esos. Entonces, la última, verificar que todas las ofrendas que se llevaban mis hermanos fueran aptas para el servicio a Hashem. Todas las ofrendas tenían que ser aptas para el servicio de Hashem. Entonces, no podían ofrecérsele así nomás cosa cualquiera. Era para Hashem. Tenían que, igual los borreguitos y esas cosas, tenían que ser sin defecto. Espero y que tu vida tenga un sentido espiritual, tenga una búsqueda espiritual, como el Salmo, cuando dice que como siervo sediento busca el alma a Hashem. Entonces, esto es la Parashat Matot. Entonces, mis hermanos, aquí terminamos el libro de Números. Como siempre, nos quedamos con aportes, nos quedamos con comentarios de lo que hayas aprendido. Despedimos la conexión. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les preserve. Que el Eterno siga obrando en tu vida. Que el Eterno siga poniendo el querer como el hacer en tu corazón. Que seamos sensibles a la voz de Hashem.
y no estemos, como dijimos, como la tortuguita por ahí, y que sigamos creciendo, que sigamos avanzando a la estatura de un varón perfecto que nos ofrece los méritos de Yeshua. Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde.